también. Bien, ahí estamos. Sí, la clase anterior nosotros lo que vimos es la segmentación del mercado. Primero vimos qué es lo que significa, cuáles son los objetivos, para qué, digamos, uno tiende a segmentar el mercado, cuáles son los objetivos de ello, cómo es utilizable en nuestra materia, en nuestra asignatura que es marketing, y vimos criterios de segmentación. Yo le decía que el otro gran objetivo cuando se habla de segmentación es tratar de cuantificar la demanda, ¿sí? O el mercado. Nosotros vamos a hacer, se pueden hacer dos cuestiones, digamos, con respecto a la cuantificación del mercado. Cuantificar cuál es el mercado actual, que es lo que hacemos hoy, lo vamos a intentar hacer hoy. Y lo segundo es estimar la demanda, ¿sí? Que es tratar de predecir en un número cuánta será la cantidad de gente o de personas que podrán comprar o están dispuestos a comprar o van a comprar en mi negocio, ¿sí? Hacer una estimación futura. Digo. O sea que la cuantificación actual es simplemente tratar de saber cuánto es el movimiento actual, ¿sí? Y lo otro es, sobre todo para proyectos nuevos, ¿sí? Para negocios nuevos, es tratar de conocer a qué mercado voy a poder abarcar, digamos, cuál sería ese mercado que estimo yo me van a comprar los productos que voy a ofrecer, ¿sí? Ese sería el segundo apartado, digamos. Entonces, para el primero, esto ya lo vimos un poco en las clases pasadas, ¿sí? Que habíamos mencionado que nos vamos a remitir a eh, tres elementos, ¿sí? Que son parámetros para definir o para cuantificar el mercado. Sería primero el área geográfica, luego un periodo de tiempo determinado y frente a un mix de marketing también determinado. Ese concepto es muy importante porque un mercado, ¿no? Va a estar constituido por estos tres parámetros, o estos tres parámetros van a determinar cuál es el mercado y, eh, y en la medida que esto se vaya modificando, evidentemente también se modifica nuestras estimaciones o nuestra cuantificación, ¿sí? Eh, entonces, cada uno de los apartados que vamos a ir viendo está dado bajo una condición, que estos tres se mantengan intactos, o sea, que estos tres no se muevan. ¿Sí? Tanto un periodo de tiempo, el mismo marketing del sector, que habíamos dicho que es el conjunto de canales que produce o que realiza el conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad en pos de conseguir un nuevo consumidor. Eso va a determinar también qué cantidad de mercado potencial existe. Entonces, entre estas tres van a surgir estos dos bloquecitos. ¿Bien? Entonces, habíamos mencionado que si por ejemplo, es el mercado de Jujeño, por ejemplo, este mercado total, ¿ah? Diremos que el 10% de todo es el mercado potencial. Pero ¿cuál es el 10%? El que está interesado en los productos, en el servicio que yo ofrezco. Por ejemplo, podría decir, a ver, eh, comidas saludables, vegetarianas, no sé. ¿Eh? ¿Cuánto de la población total jujeña, vamos a hablar que yo voy a poner un restaurante, por ejemplo, acá en Jujuy, en- en el centro de la ciudad, cuánto es la población total que puede estar interesada o estará interesada en comer ese tipo de comida, ¿sí? De vegetariana, vegana y demás, por cuidar la salud, o que no consuman carne, vegetariana. ¿Sí? ¿Y cómo haré yo para saber ese mercado potencial? ¿Cómo, cómo puedo hacer? ¿Sí? Eh, una de las formas es buscar evidentemente investigación de tipo ya secundaria. O sea, seguramente hay algún informe y yo le planteo también la inquietud. Seguramente si ustedes entran por internet, buscan alguna página que tenga que ver con salud oficial, ¿sí? Sobre salud, y seguramente me va a decir cuánto es el mercado, inclusive o cuál es el porcentaje de personas que en el país, en Argentina, es vegetariano y que una vegetariano es vegano. Digamos, ¿ah? Y ese porcentaje supongamos que es el 10%, para darle el primer número, digamos, que ya me va diciendo mucho en realidad. Entonces, de la población total,
yo diría esto, por ejemplo, es todo Jujuy, 650, no sé cuánta población tendrá, 700, creo que por ahí, más de 700.000 personas. El 10%, por ejemplo, yo ya tengo como mercado potencial, ¿sí? Porque esas son las conjuntos de personas que van a consumir ese tipo de bien, de comida, digamos. Y el otro restante no están interesados, quedan afuera. Entonces después paso a este bloque trabajando solamente con este 10%, ¿sí? Solamente paso, este va para acá, esto va acá, va para acá. Todo esto es todo este bloque, ¿sí? Este bloque está como que está aumentado este 10%. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se compone este 10? También a su vez tengo que ir afinándolo, apuntando cada vez, haciéndolo más chico, ¿sí? Para ser más específico, porque evidentemente todo ese 10% no es que me vaya a comprar a mí, ni es el total de gente que yo puedo considerar como mercado, ¿no? Va a ser un poco menor todavía, mucho menor, fíjense. Del total de mercado potencial, que ahora acá es el 10, que acá es el 10% sobre el mercado total. Ahora, si yo trabajo solamente sobre el mercado potencial entonces vendría a representar el 100%, que es lo que dice acá. Fíjense, solamente el 40%, o sea, de toda esta partecita que está acá, el 40%, es el mercado disponible. ¿Qué es el mercado disponible? Esta partecita, que lo voy a señalar acá, esta partecita es el mercado disponible. ¿Y qué es el mercado disponible? Que el mercado es el mercado potencial, o sea, que tiene intención de compra, pero que además tiene capacidad legal para poder comprar. ¿Se entiende? O sea, el conjunto de personas eh, que tiene, para ciertos bienes y servicios, lo explicaba la vez pasada, uno necesita cierta categoría o autorización para poder comprar. Por ejemplo, yo quiero comprar un auto y tengo 15 años, ¿soy parte del mercado potencial? Sí, porque tengo interés en comprar el auto, por ejemplo. Pero no sería parte del mercado disponible porque no puedo comprar sino menor, ¿sí? ¿No? Bienes registrables, como son bienes muebles, como rodado y muebles, por ejemplo, no pueden estar realizados a menores de 18, ¿sí? Porque no tienen su capacidad real y completa de cumplir, de tener, adquirir beneficios y control de obligaciones, no. Entonces, eso estarían quedando afuera a pesar de que sean potencialmente, te tengan el interés, ¿sí? Entonces yo ya voy descartando, ¿no? Me quedo solamente con este 40% que ven acá, ¿eh? Después el mercado disponible, por ejemplo, puede seguir reduciéndose a este pedacito que está acá, solamente a este que ven acá, ¿eh? Ahí, solamente a este, porque yo le puedo asignar alguna categoría al mercado disponible. Por ejemplo, podríamos decir que sean mayores de edad, o sea, primero que le interese todo esto, después que sean mayores de edad, y después calificado, no sé, que tengan carnet de conducir, por ejemplo. Pongamos que sea así, ¿sí? Los que no tengan, como que caían fuera porque no podían manejar. Por otra una idea, ¿sí? Un ejemplo así. Entonces ya me quedo con el 20% de este 40, ya es cada vez más chiquito, ¿eh? Y después me doy cuenta que hay otro más chico acá, que es el 10%, este nada más, que es el mercado del que se sirve, que vendría a ser el 10% de este 100% potencial, es el mercado que actualmente está comprando ese bien o ese servicio. Es el conjunto de personas que actualmente están haciendo la compra de la comida vegetariana o de la automotriz, en el caso que sea ese el ejemplo, ¿sí? Ese sería ese 10. Y el mercado penetrado es el último, este chiquito, este que está acá, ese, viene a ser el 5%. ¿Qué quiere decir? El mercado penetrado es el mercado que la empresa, o mejor dicho, pero el mercado que todo el sector económico logró eh, persuadir, digamos, que actualmente está haciendo un tipo de compra. ¿Se entiende? Ese es el mercado penetrado. El conjunto de personas que está actualmente comprando, evidentemente, ¿no? Entonces, fíjense en cómo de la población total llegué a un 10% estimado, del total de 100% potencial, ¿ah? Me quedé solamente con el 40% que está en condiciones de hacer la compra, de ese 40 bajé un 20% a los que califican, digamos, para poder comprar, no todos,
y hay un 10% que simplemente es el mercado al que actualmente con las estrategias de marketing de toda la empresa del sector llega, y finalmente me quedo con los 5% que evidentemente actualmente están haciendo compras, o sea, gente que día a día está comprando auto, en el caso del ejemplo del auto, o comprando automóviles, ¿sí? Bien, eso, visto así, con este cuadro más grande, ¿no? Cuantificación de mercado, esto, bien, ya me da una idea eh, más clarita, ¿sí? Más clara de lo anterior. Fíjense, el mercado potencial disponible para el sector, supongamos que es todo esto, ¿sí? El mercado persuadido por el sector es solamente esta parte, o sea, solo la persuadido, ¿qué quiere decir? Que el mercado al cual el conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad llega con toda su herramienta de marketing, sería este. Y el mercado penetrado por el sector es el conjunto de consumidores o de demanda que evidentemente capta el mensaje de marketing que ha dado ese conjunto de empresas, ¿sí? Y de ahí, de este que está penetrado por el sector, porque ya serían ventas totales del sector, una partecita me va a corresponder a mi empresa. Y esa partecita se llama participación de ventas de la empresa del mercado, ¿sí? Miren cómo llego de una torta grande, cómo se va haciendo cada vez más pequeña, como esta que está acá en celeste es la única, ¿m? Es la única proporción, digamos, que hoy actualmente está comprando ese bien o ese servicio, y de ese total hay otra partecita chiquita que es la que le corresponde a la empresa, por ejemplo, que a ustedes le tocan analizar, ¿no? Entonces, esto es para ir teniendo distintos conceptos y con eso tratar de pensar en pensar en cómo ir a cuantificar un mercado. Ya vamos a ir un ejemplo más concreto con números, pero cómo llegar a un número, ¿sí? Para ir buscando determinados números para una empresa determinada. ¿Bien? Esto sería. Creo que va a ser, esto mejora mucho con un ejemplo numérico. Lo que ustedes están viendo acá es una planilla Excel, ¿sí? Y acá hay una estimación de demanda concreta con números concretos que van a ver cómo. Vamos a hacer un par de preguntas para que ustedes vayan este, entendiendo, digamos, toda la planillita. Los que están en línea, por favor, a ver si me siguen. Este se trata de una empresa común, que sería una empresa que se dedica a compra de, perdón, a venta de comida en un barrio cualquiera, ¿sí? En el barrio, una casa que reparte comida, ¿sí? Un restaurante, ¿no? Que da viandas, digamos, por día. En ese caso, habíamos mencionado que lo primero que hay que hacer es saber dónde está la empresa y determinar, recuerdan que era el rango geográfico, o sea, qué tanto es el alcance que va a tener esa empresa, o sea, qué tanto, perdón, precisamente es el alcance que tiene esa empresa con un conjunto o un grupo de consumidores, o sea, hasta dónde va a llegar la presencia de esa empresa en un determinado mercado. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su rango? ¿Ah? Y habíamos dicho que en general una empresa, perdón, sobre todo de estas de comidas, ¿sí? La gente en el barrio no se desplaza mucho para comer. O sea, si viven acá, si quiere ir a comprar comida elaborada, generalmente camina poco, ¿sí? Y entonces, varios estudios, después esto podemos ir corroborándolo, dicen que la gente no va a caminar, por ejemplo, más de 10 cuadros, más de 1 kilómetro desde donde vive, ¿ah? Hasta más de 1 kilómetro no camina desde donde vive hasta donde queda el centro comercial o la casa comercial, ¿sí? Eso ya lo avalan, digamos, estudios anteriores, ¿sí? Y entonces yo acá lo que hice, miren, eh, este es un restaurante que está ubicada en el barrio San Pedrito, Santa Rita, ¿sí? Con Santa Rita, perdón. ¿Conocen Santa Rita? Sí, ¿verdad? Las 8:20 también. Bien. Eh, entonces, ahí, ¿cómo yo determino primero ese rango geográfico? Si hubiera estado ubicado en un barrio como este, en la calle Mejía, de hecho, este emprendimiento está ubicado ahí,
¿Cuál es el rango geográfico? Bueno, 1 kilómetro a la redonda sería, así, de donde está ubicado Mejía y Eva Perón, los que conocen, sería 1 kilómetro a la redonda, norte, sur, esto, este, y ahí hago 1 kilómetro. Y si yo busco más o menos cuánto es eso, me voy a dar que por donde yo estoy ubicado van a abarcar todos estos barrios, fíjense, serían los barrios 820, sector 1, sector 2, Arenal, las viviendas de Sixa, el Arenal, Santa Rita y 13 de julio. ¿eh? Estos vendrían a ser como los barrios que están cerca, barrios y sectores que están bien cerca y no más de 1 kilómetro, o por ahí, digamos, no más de ese radio de donde va a estar ubicado el emprendimiento. ¿eh? Todos estos barrios. ¿Para qué me sirven? Para ya saber qué quiero yo saber. Un número estimado de personas que van a comprar a ese emprendimiento nuevo. Bien, esa es la idea. ¿Y de dónde saco el dato de esto? Bueno, una buena forma, de hecho, cuando tengan para la próxima investigación de mercado, es determinar la fuente, o sea, de dónde obtener la información para, a partir de ahí, hacer la estimación. Acá, los datos fueron provistos por la seccional número 42 de Malvina Argentina. Las seccionales tienen mapas, planos de cada uno de los barrios e inclusive las cantidades de habitantes o familia por cada casa. Eso también lo tienen. Entonces, ¿ves? Yo tengo acá, perdón, cantidad de familia. Entonces, estos son datos reales, ¿sí? Pero bueno, este lo pedí en el 2010, así que un trabajo viejito. Entonces, hubo, perdón, en el 2010, 308 familias del barrio 13 de julio, 420 de los 820 viviendas, 460 del sector 1, ¿se entiende? Y de ahí tengo que en total, en todos esos barrios, que es el radio o el rango que abarca mi emprendimiento, voy a tener un total de 2.446 familias. ¿eh? Está bien este dato. Este dato ya me sirve mucho porque ese sería, ¿qué vendría a ser este dato? Población total, ¿sí? Que es la que vimos en los cuadros o en la presentación anterior. Población total, ¿Bien? Ahora, esta está medida en familia y yo lo quiero en persona porque es lo que me va a servir, digamos, cuántos platos voy a vender. A este lo multiplico por 4. ¿Y por qué por 4? Porque a nivel nacional, más o menos, una familia es tipo, digamos. O sea, tiene entre 4 y 5 personas. Una familia, digamos, promedio, argentina, tiene 4 integrantes. ¿Y esto, de dónde lo voy a sacar? ¿Ah? Del INDEC y de la estimación del censo. Este está hecho en el censo 2010, creo. ¿sí? Entonces, de ahí saco que si yo, en promedio, si este es una familia, 308 familias, lo multiplico por 4 y voy a tener la cantidad de personas por familia, que serán ahí 1.232, 1.680, todo esto. Me da un total de 9.784 personas, la población total en el rango de ese emprendimiento, ¿sí? En el rango geográfico de ese emprendimiento, ¿sí? Tengo población total. ¿ah? Y ese promedio de 4 familias la saco de, como les decía, otro, me ayuda ahí del INDEC, y en el INDEC, ve, acá me dice cuántas personas, cuántos habitantes hay por familia. Acá sale el dato. ¿ve? Personas por familia, ¿ve? Ahí me dice 364 más o menos. Y esto sale de un censo. O sea que yo tengo el dato certero de que más o menos eso es en promedio la cantidad de habitantes por familia. Bien, de ahí yo ya tengo ese número. ¿Van bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Igual esto va a quedar grabado y lo van a ver todas las veces que sea necesario. ¿Qué más necesito saber? Bueno, hay muchos estudios sobre el tema de comida, por eso para estimar también hay que, digamos, ir informándose de cómo se mueve la actividad económica, porque hasta acá lo único que yo sé es mercado total. Ahora lo que yo quiero saber es el mercado potencial, o sea, el primer gran aspecto es saber cuántas son las personas que compran comida en la calle. No todos cocinan en la calle. Hay una cierta parte de la población que es la que come en la calle, las demás cocinan en su casa. Necesito saber eso. Y para ello voy a recurrir a determinados estudios secundarios. Bueno, si sería una empresa grande, por ejemplo, ¿qué haría? El estudio primario. ¿Qué es un estudio primario? Ir yo a la fuente y empezar a preguntar, a ver cuánta gente come afuera de su casa y cuánto come dentro de su casa. ¿Cuántas veces come afuera por semana y por mes? Sí, se hace el estudio. Pero otra, también más fácil, es ir y directamente, ir y utilizar información secundaria
de estudios previos que hayan realizado ya y hayan estimado esa cantidad de mercado potencial. ¿Cuánto es la que realmente consume afuera? Y vamos viendo. Eh, Acá están las definiciones, esto ya lo expliqué. Vamos a ver las estimaciones que les digo. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, para el mediodía, miren, fíjense, algunos estudios. El 95% de las principales comidas se disfruta en compañía de toda la familia, me decía La Nación, el diario de la Nación, el 14 de agosto. Ahí ya me está hablando eso de cuál sería el mercado potencial y cuál sería inclusive la frecuencia de consumo. Hay otros títulos que me dicen, por ejemplo, que los que viven en hogares completos, o sea, ¿qué quiere decir hogares completos? La persona eh, que tiene papá, mamá, hijos. ¿Sí? Esos son hogares completos. Y los otros son unipersonales, ya muy calificando, ¿no? Pero acá lo que me dice clarito es que todos los que viven en una familia completa, en general, come dentro, o sea, cocina en su casa, no come afuera. ¿Se entiende? Y otro ejemplo, otro tipo de información me dice a mí que lo solo, en la mayoría de las personas que están solas o separadas, en la mayoría de los casos no cocina, va a comer afuera, o sea, come en la calle. ¿Qué es lo que me dicen rápidamente estos tres estudios que están acá citados? Que en general la gente que tiene familia completa es muy poca la que come afuera. Y el que sí come afuera en su gran mayoría es la persona que está sola, o soltero o alguien divorciado, ¿sí? Pero si ya tiene hijos, por ejemplo, que se llama uniparental, que sería mamá con los hijos o papá con los hijos, ese come un poquito más afuera, pero no tanto como el que está solo, ¿se entiende? El soltero, digo. Bien, esto es medio lógico, ¿sí? Pero son todas información que yo tengo que buscar y basarme en esa información. Entonces yo con esto que yo ya te voy teniendo que, voy obteniendo cuál es el mercado potencial, porque yo ya tengo ese dato. Ya sé qué tanta gente me va a poder consumir a mí dependiendo de esa información. Entonces, por ejemplo, acá, ¿se dan cuenta? Ahí dice, ve, eh, acá lo que dice que es, bueno, como tomo mucho de esta información, evidentemente depende del tipo de familia, se dan cuenta que depende de cómo está compuesta la familia, que también es natural, depende de cómo está compuesta la familia, de qué características, depende si va a comer afuera o comer adentro. Evidente, si tengo papá, mamá e hijo, lo más probable es que se cocine en la casa. ¿Sí? En cambio, si está uno solo, persona sola, sin hijo, lo más probable es que salga afuera, y si está solo con los hijos, y bueno, va a ir turnando dependiendo, ¿sí? A veces comer afuera, otras veces cocinará en la casa, depende, ¿sí? Porque ese solo va a tener que salir a trabajar. Entonces no siempre va a poder cocinar en la casa, sino que va a tener que también salir a comprar afuera. ¿Se entiende? Básicamente ese razonamiento es bastante lógico, pero está asentado en muchos estudios previos, digamos, sobre comidas, ¿no? Entonces lo que más, mucho importa es acá cómo se dividen los hogares, o sea, cómo está compuesto el hogar dentro de la familia argentina. Otra vez voy a INDEC. Dijo acá, fíjense, en INDEC, acá lo que me interesa en INDEC es eso, ¿ves? Ver cómo está compuesto el hogar. Eso para mí es importantísimo. INDEC a mí ahí me sirve. ¿Eh? ¿Y qué me dice? Población en hogares me dice, fíjense, que del total de familias acá, me dice que el 4% es unipersonal, o sea, vive solo. Los no conyugales son el otro 4%, o yo conyugal completo es 76% y conyugal monoparental es 16%. Conyugal completo es la familia completa, mamá, papá, hijo. El monoparental es el que decía, papá o mamá soltero, digo. ¿Sí? Los unipersonales son los solos y no conyugales son las parejas que viven sin hijos, pero que no están juntos, viven sin hijos, digo. Sí, sería eso. Bien, ahí tal. Estos son los tipos de clasificación de hogares que me da INDEC. Y me da en cómo se comporta la nación. Y entonces yo, ¿qué puedo ir así? Este es el total. Y se va a dividir así, yo voy sacando porcentaje y digo, 1.512.789 es el 4% de 35 millones de habitantes. ¿Se entiende? Que en ese momento se sacó la estadística del INDEC. ¿Se entiende? Y así voy sacando porcentaje. Entonces diré del total de hogares, el 4% unipersonal, el 4% no conyugal, el conyugal completo el 76% y el conyugal monoparental 16%. Y de esa manera se dividen los tipos de hogar en Argentina. ¿Qué tengo que hacer?
simplemente trasladar estos porcentajes que yo sé que son nacionales, bueno, lo puedo trasladar a la provincia. Y más que a la provincia, inclusive los traslado a dónde? Al sector que donde yo estoy por vender, ¿sí? Donde yo ya tengo acá un número. El número final, ¿cuál era? Este, 1974, ¿recuerdan? Personas. O 2.446 familias. Bueno, traslado esos porcentajes que están acá, ¿ves? 4%, 4%, 76, 16, y trabajo sobre los 1.784 que son personas. ¿Eh? Y voy trasladando esos porcentajes acá. Los traslado acá, ¿ves? Y me da que el 4% de 9.784 es 391. Y así me da este y este y este. Entonces acá tengo tipos de familia para esa población que es el rango de alcance que yo tengo, ¿sí? El rango que que va a llegar a impactar ese emprendimiento. Y acá ya lo tengo no como un número suelto, sino que lo tengo dividido en tipo de hogar. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Bueno, Sí, profe. bien. Hay que hacer siempre el estudio a nivel nacional para Es que no, 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 recién. no es que siempre, si tenemos la información provincial, mejor. Pasa que yo no había, no vi desagregada, quizá, eh, a ver, 11 años más, seguramente puedan encontrar la información desagregada, ¿sí? Index seguramente está desagregado esto y ya lo tenemos directamente, ¿sí? No, eso no hay, este prorrateo que voy haciendo de cada cosa es porque no está disponible en ese momento o porque yo no la puedo encontrar, ¿sí? Pero si estaría, ya está. Igual esto depende de cada empresa, pues depende de cada actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a utilizar de la información secundaria? Va a depender de cada empresa. Bien. Entonces, una vez que yo tengo por tipo de familia, empiezo ¿qué? A trabajar sobre qué? Sobre esos informes que me dicen a mí cuánta gente quiere o come fuera de la casa. Y me dice acá que eh, el tipo unipersonal, el 80% come afuera, ¿se entiende? ¿Qué es lo que decíamos? O sea, el 80% de las personas que viven solos comen afuera. Entonces yo hago el 80% de 391 y me da 313, ¿sí? Que sería el total de personas que comen afuera de su casa. Un número bastante bueno y que yo ya tengo que apuntar. Después me dice que el 70% de los no conyugales comen afuera. Entonces hago el 70% de 391 y me da 313. Después me dice que solo el 5% de los que viven familia completa comen afuera, entonces hago el 5% de 7.436 y me da 372. ¿Ah? Y finalmente me dice que el 50% de los monoparentales comen fuera de su casa. Entonces hago 1.565 por el 50% y me da eso. ¿Está? Sumo estos tres. ¿Y qué tengo acá? El mercado potencial. ¿Se entiende? Ese mercado grande, que era el mercado total, ya llegué a este número, 1.781 personas, que vendría a ser el mercado potencial para el rango geográfico que me corresponde, ¿sí? Para la empresa que yo quiero. ¿Está? Llegué a este número. Fíjense ya todo lo que fui haciendo para llegar a este número importante. Del mercado potencial estimado, evidentemente yo voy a tener que sacar gente que no hay forma que pueda comprar. ¿Por qué? Porque esta persona por debajo de la línea de la pobreza, o sea, o es indigente o es pobre, digamos, ¿sí? Y la gente en esa condición es muy difícil que compra comida afuera. También lo dice en otro estudio, pero nos dice la lógica también. Y según algunos, hoy, por ejemplo, el 35% estaría bajo esa condición. Entonces yo tengo que sacar de este número, el 35% también me va a quedar afuera, ¿sí? No lo puedo considerar como mercado. Lo saco afuera y me quedan 1.157 personas que además tienen capacidad real de compra. ¿Viene este número? Sí. Este número es más importante, ¿sí? 1.157. ¿Por qué? Porque esas serían el total de mercado potencial con capacidad real de compra, este que está acá, ¿sí? Y sobre el cual yo voy a trabajar como empresa. ¿Y qué puedo decir? Fácil, puedo determinar tres escenarios. Miren, uno óptimo, uno regular y uno malo. ¿Qué quiere decir óptimo? Cuando se hizo este estudio, nos dimos que en ese rango, en ese lugar, en ese sector, uno no va a vender solo, sino que va a vender con otros competidores. En ese momento habían unos 10 restaurantes en ese rango geográfico. ¿Se entiende? Que serían mis competidores. Entonces, ¿qué digo yo? Que sería regular
que si somos 10 competidores, bueno, nos repartamos la torta en iguales partes. Eso es regular, ¿sí? Entonces, cada uno se queda con el 10%. Si hay 10 competidores, cada uno se quedaría con el 10%. Con lo cual, a mí me correspondería 116 personas como el mercado potencial mío. Ya es un mercado objetivo, se llama acá, ¿ve? Porque ese sería el que yo quisiera tomar. Si es que me va regular. Si es que me va bien, yo tomaría el 20% y ya ahí me estoy quedando con 231 personas. ¿Se entiende? Ya me quedo con más. Y si me va mal, me quedaría con el 8%, yo hasta le diría que con el 5% ya me quedo con 93. ¿Se entiende? Si me va normal, regular, 10%, que quiere decir que me divido en partes iguales con los competidores. Si me va bien, le duplico a los competidores. Y si me va mal, acá no, en realidad acá me gustaría mejor 5%. Que vendo, que eso significaría que vendo menos que los competidores, la mitad que el regular. ¿Va? Esto es. Y ahí entonces yo ya tengo el total, cuántos serían dependiendo de todos esos cálculos que fuimos haciendo, voy llegando así, dependiendo de si me va regular, bien o mal. ¿Sí? Ahora, si yo además quiero saber cuántos son los platos por día, porque esto también puedo sacar, los mismos estudios que me dijeron acá que el 80% come afuera, también me dijo que come afuera 4 veces a la semana. ¿Sí? Sigo con el razonamiento. El mismo estudio que me dijo que el 70% de los no conyugales come afuera, también me dijo que come 2 veces por semana, y este uno y este uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo? A este 231, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Lo multiplico por 4, que es la frecuencia por semana, y lo divido por 7. ¿Y qué me va a dar ahí? Platos por día. Esto me darían a mí platos por día. Para mi emprendimiento, ¿no? ¿Mm? A mí me daría este platos por día. ¿Ah? Si a este número lo multiplico por 2, que es la frecuencia, y lo divido por 7, me va a dar 66 platos por día en un mercado regular. Y si a este número lo divido en 1, en 1, que es su frecuencia, y lo multiplico, perdón, por 4. Acá no está mal, mira, acá lo puse por 4 y es por 1. Acá directamente sería, lo divido por... Y me daría, si me va mal, 8 platos por día, digamos. ¿Ah? ¿Cómo obtengo este número? Bueno, multiplicando la frecuencia de veces que se compra por semana y dividiéndole en el total de días de la semana. Y entonces voy a tener el plato por cada día. Regular, muy bueno y muy malo. ¿Entendieron lo En último? todos los casos, en Sí. todos los casos se divide ahí por 7 días Y esto para porque yo sacar lo la quiero, frecuencia y es que lo que yo quiero por saber acá, semana. es que lo que yo quiero saber acá, cuántos platos me corresponderían por día. Estoy haciendo, son estimaciones. Claro. ¿Eh? Este por día. Si yo le dejaría acá, me quedaría en un número todavía no tan utilizable. Acá este me sirve para el año, para el mes. O sea, acá es número, pero sin la frecuencia. Yo quiero saber es cuánta Ah, cantidad de veces además me compran o van a hacer la compra. Entonces, lo mejor ujú, que puedo hacer yo es ver la frecuencia por semana, y a esa la divido en los días. Y ya está. ajá, Sí, ahí yo más o menos voy a ir teniendo los platos por día. ¿Se entiende más o menos cómo llegó el numerito? Este sí. ya este es más complejo, ¿no? De llegar por día. Pero de todas maneras, a mí, ¿qué es lo que más me interesa? Vamos a practicar, voy a hacer un trabajito con esto. ¿Qué me interesa mucho? Llegar a ese número, ¿sí? A ese número, que es el mercado potencial estimado, y a este número. ¿Eh? Porque una vez que yo llego a esto, ya directamente puedo decir ahí, lo más fácil es plantear 3 escenarios: regular, bueno y malo. Y ya me quedo con esto. Esto de la frecuencia, de cuántas veces compro y demás, es como un poquito más complejo, ¿sí? Porque es mucho más difícil saber cuánto va a consumir por día, por semana, por mes y demás. Pero de todas maneras se puede hacer, por eso lo hice yo acá, ¿sí? O sea, para tener una idea, una aproximación. Dejo igual, se los completo, voy a pasar igual este trabajo, ¿sí? Esto para que lo tengan, ¿sí? Y lo vean con mayor detalle. Pero la idea de hoy es que lo puedan ver y entenderlo. Igual, como ya saben, al estar todo grabado, este,
Inmediatamente termina la clase, ya lo subo. ¿Entendieron, chicos, cómo es? Sí, un ¿Cómo poco qué le complicado. pareció qué le pareció la herramienta? Está bueno. Buena, pero compleja. Sí, un poquito O sea, complicada. una aproximación, porque a veces no se da así tal cual como... Claro, pero vos fíjate que yo te diga que vas a vender 8 platos por día, si te va mal, está bien. Si vos le preguntas a un negociante que cuánto vende por día, más o menos entre 30 y 50 platos, es el que le vale regular. Más o menos está el número, fíjense. Y el que vende esto seguramente es el que mejor le va. ¿Ve?